Una cosita, yo quería, a ver, yo he preparado una pequeña presentación contando un poco de dónde viene la FGAS actual y hacia dónde vamos a ir en normativa en España. Pero visto lo poco que he oído y lo que preguntaba este señor de aquí, que no le conocemos de nada y tal, pues me gustaría hacer dos puntualizaciones, ¿vale? Dos puntualizaciones. Una, ha dicho el ponente anterior, y lo ha hecho muy bien, ¿no?, que la gente no se lee las definiciones, que es una parte muy, muy importante del reglamento. Pero yo lo que me he encontrado es que la gente no se lee ni el reglamento, ni se lee en las instrucciones técnicas la parte del texto de la introducción. Con el tema de ventilaciones y estas cosas, el RESIF en la IF4, en la parte de generalidades, dice que la instalación se diseñará para evitar acumulaciones de refrigerante, para empezar. Luego ya veremos si se ventilan o cómo se ventilan, pero primero hay que diseñarla para evitar concentraciones de refrigerante. Entonces, a partir de ahí, José Luis hablaba de sentido común y esas cosas, sí. Yo no creo que haya un exceso de normativa. Lo que pasa es que hay una falta muy grande de sentido común, de ver qué riesgo pongo yo en una instalación, analizar ese riesgo y poner las condiciones para que esos riesgos se eviten de manera intrínseca. Y ya está. Claro, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil, mucho más fácil coger que me pongan todo ese análisis de riesgos en una tabla con dos medidas y cumplir. Hombre, y si encima soy tan listo que no las cumplo y el de industria no me pilla, pues mejor. A ver, ¿queréis que ponga ejemplos? Pero eso ya sabemos qué pasa. Eso ya sabemos qué pasa. ¿Sí? Tampoco estoy muy de acuerdo con el hecho de que la máquina sea una zona, no sea una zona, o sea, sea una zona 0. Oye, perdón, una zona 2. Perdón. No estoy muy de acuerdo porque si no, si eso pasase así, debería ser porque tradicionalmente nunca tendríamos fugas en las máquinas ni en las instalaciones, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo el refrigerante sí es inflamable y sí genera zonas explosivas. El de antes no. El análisis hay que hacerlo igual. Hay que tener posibilidades de puntos de fuga y clasificar como posibilidades de puntos de fuga y no tan improbables esos sitios. ¿Vale? Es que si no estaríamos en balde aquí. Efectivamente, los A3 tienen la manía de quemarse, de explotar. Pero las limitaciones de refrigerante siempre han existido en la reglamentación de instalaciones frigoríficas o de circuitos frigoríficos, siempre. La primera vez que yo vi un análisis de cargas de refrigerante en una instalación de climatización fue en el año 2013, en un proyecto. Es que igual nos faltaba algo. ¿Sí? Estamos hablando de considerar que la máquina fuga, o sea, cuando voy a un mantenimiento, pensar que está fugando para cubrirme, claro, pero también tenía que haber pasado eso tradicionalmente. Y no ha pasado, ¿Vale? Más, José Luis, retrofit de máquinas. Efectivamente, claro, si yo tengo una máquina diseñada para trabajar con esto, y ahora le digo que tiene que trabajar con esto, la máquina tendrá un problema. ¿Sí? Yo creo que hay a ver si lo digo bien, con las prisas para sustituir refrigerantes que hubo sobre todo en la década 95-2005, muchos retrofits se hicieron a las bravas. Y esas seguro que consumen más. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues tú sabes mejor que yo que cambiar un par de cosillas y que la máquina tire, o cambiar todo el sistema frigorífico para la carnicería de la esquina, ¿sí? Y luego hay otra cosa que para mí, yo lo digo muchas veces, siempre que hay un mantenedor por detrás, y se llama transparencia. Si yo hago todas las mediciones de la instalación cuando hago mantenimiento, y si las planto así, bien escritas al titular de la máquina, seré capaz de justificarle que, mira, tu máquina se está haciendo mayor y
a lo mejor tienes que pensar en cambiarla. Si no eres transparente con tu cliente, lo que te pasa es, como ha dicho él, que para el titular, para la propiedad, el mantenedor es un secuestrador. Entonces, a partir de ahí podemos, como colectivo de instaladores, que es la mayoría de que estamos aquí, o que estáis aquí, podéis quejaros lo que queráis. Lo que queráis, ¿eh? Mientras esa transparencia no se consiga, vais a ser los secuestradores de las instalaciones. ¿Quién tiene el registro de la instalación? ¿Quién lo tiene? No, el titular, no, pues, no, ya te guardo yo el libro. Y es mi libro, no es el de la instalación ni el del titular. Nos pasa en un montón de instalaciones, no solo en las frigoríficas o en las térmicas, en un montón de instalaciones. Entonces, tenemos que tener claro que el titular es una persona que tiene una instalación, la instalación es suya, y todo lo que tiene la instalación es suya. Desde el proyecto, una vez que nos lo compra, hasta todos los registros de la instalación. Y ya lo siento, si no lo tiene tenemos un problema. Vale, hasta ahí la introducción. Vale. Qué bronca has echado. No, seguimos. Voy un poco ahora a lo que había venido a hablar. Quería hacer un poco una pequeña historia de cómo han ido los diferentes reglamentos. Los tenía puestos en una tabla muy chula, y si os acordáis, las primeras reglamentaciones para la prohibición de gases fluorados son del año 2006. En el año 2000 empezaron a haber prohibiciones para gases que afectan a la capa invernadero, o al efecto de invernadero, no, perdón, a la capa de ozono, al agujero de ozono, ¿sí? Sin embargo, en 2006 salió el Reglamento Europeo 842 de 2006 y nos impuso unos controles de fugas a las instalaciones que tenían gases fluorados. Allí los controles se hacían por kilos de gas fluorado en la instalación. Quiero recordar, para una cosa que voy a decir al final, que un reglamento europeo no necesita transposición. O sea, no necesitamos que se modifique el RESIF para su aplicación. ¿Con eso qué quiero decir? Y más en Euskadi. En Euskadi tenemos una ley de industria que dice que las empresas habilitadas, mantenedoras, conservadoras, sois agentes de seguridad, agentes colaboradores de la administración. ¿De acuerdo? Y entre las obligaciones de las empresas habilitadas está el informar a sus clientes de las modificaciones reglamentarias que le toca a su instalación. Vale, hasta ahí hemos llegado. ¿Cuántos hacéis eso? Formalmente. Venga, levantad la mano. Vale, ni el pirri. Es lo esperado, es lo esperado. O sea, eso ayuda a la transparencia y ayuda a los titulares. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Con eso qué quería decir? Que cuando sale el Reglamento Europeo 842-2006, hay que empezar a hacer unos controles de fugas a las instalaciones en función de los kilos que tenga cada circuito. Nadie tenía por qué esperar a que saliese el Real Decreto 795 de 2010 para decir cómo se sacaban los certificados, porque ya erais profesionales habilitados en frigoristas, por tanto, teníais la obligación de hacerlo. ¿Vale? Y, si os acordáis, en la misma época salió el Real Decreto 138 de 2011, que aprobó el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, que sustituyó al del 77. Toma, ¿cuántos años eran? 31, 35 años de reglamento. Vale. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea ha decidido ser punta de lanza en el tema de la conservación del planeta. Y, efectivamente, desde Iberoamérica se nos ríen. Todavía preguntan, oye, ¿tenéis un reglamento de instalaciones frigoríficas? Yo hace un par de años, estuve presentando esto mismo en una conferencia en México para explicar cómo creía que señalizábamos las tuberías en las instalaciones frigoríficas de Europa. Nos lo ha dicho él. Mentimos. Vale. Es solo cumplir una norma. Es solo cumplir la reglamentación. Él lo ha dicho, es un 5. Es un 5. Y ese 5, lleguemos o no
o lleguemos más o lleguemos menos, lo controlamos desde la administración, o lo deberíamos de controlar desde la administración. Eso quiere decir que un suspenso, aparte de que os paguen menos, debería ser una especie de sancionador porque no cumple y la instalación está en marcha, está generando un riesgo. ¿Vale? Un saltito. Como Europa quiere ser cabeza de puente con el tema del cambio climático, en 2014 se aprueba, para algunos es la F-Gas, para otros es la segunda F-Gas, para mí es el reglamento 517-2014. ¿Por qué yo le llamo en masculino y no en femenino? No por temas de género, simplemente porque se le llama la F-Gas porque en inglés es regulación F-Gas, pero eso en castellano es reglamento. ¿Vale? Entonces, sale ese reglamento, se sustituye el 795 por el 115-2017, ¿y cuál es la diferencia? Que entonces nos fijamos en que hay, oye, que no es lo mismo un kilo de 134A que un kilo de R32, de cara al impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, empezamos a medir los controles de fugas, a poner controles de fugas, empezamos a poner inspecciones a las instalaciones en función del potencial de calentamiento atmosférico de la instalación como tal, de la cantidad de toneladas de CO2 que hay en el ambiente. ¿De ahí qué deviene? Pues deviene la clasificación o la generación de la clase A2L dentro de los refrigerantes L2, se modifica la norma 378, que es vamos a decir, la madre del reglamento de instalaciones frigoríficas, y se desarrolla el 552-2019, ¿vale? Que es el reglamento que tenemos actualmente. Lo tenemos así. Pero en Europa tienen la cochina manía de cada 5 o 6 años revisarlo todo. Y han llegado a la conclusión de que todavía tenemos que apretar más. Para eso se aprueba el Reglamento Europeo 573-2024 y un montón de disposiciones de desarrollo, ¿vale? ¿En qué afecta no sé si es 573 o 375, por eso tenía la presentación para no olvidarme, pero me vais a perdonar. ¿En qué afecta eso? Básicamente en que le ha puesto fecha de caducidad a la introducción de gases fluorados en los equipos. Fecha de caducidad, 2032. A partir de 2032 no podrá haber en equipos nuevos gases fluorados, de cualquier tipo, de cualquier PCA. ¿En qué afecta esto? Pues los controles de fugas, desde mi punto, más o menos se mantienen, pero va a utilizar dos baremos. Él ya nos ha enseñado el anexo 1 y el anexo 2, ¿cómo se llama? Epígrafe 1, ¿sí? del reglamento europeo. Pues aquellos gases fluorados que estén dentro del anexo 1 se controlarán sus fugas en función de las toneladas de CO2 equivalentes. Sin embargo, los del anexo 2, en función de los kilos. ¿Vale? Eso va a ser así. Eso nos va a traer una modificación del RESIF. Nos va a traer una modificación del RESIF. ¿Vale? Además, como os he dicho antes, que se ha puesto fecha de caducidad a los fluorados, ¿qué quiere decir? Que tenemos que utilizar otros gases que son básicamente en climatización, tal, el R290, pero los A2L y el R290. ¿Qué ocurre? Que muchos de los A2L ya también son fluorados, con lo cual 2032 fuera. Y ahora sí que podemos hacer todas las cábalas que queráis de cómo lo vamos a hacer. Habrá que hacerlo con paciencia, ¿vale? Con paciencia, y lo ha dicho él, diseñando instalaciones que anden del 8 para arriba. Diseñando instalaciones que anden del 8 para arriba. Cumplir el reglamento, o sea, el reglamento es una disposición de mínimos. Y cuando digo mínimos, es de mínimos en todo. En todo. Desde el artículo 1 hasta el 32, con las 21 instrucciones técnicas. Por ejemplo, la IF 20
efectivamente, marca unas distancias que se consideraron en su momento adecuadas. ¿Por qué se consideraron adecuadas? Porque se compararon con las instalaciones de conjuntos de botellas de GLP para las viviendas. Y ya lo siento, en una batería de 6 bombonas 3 más 3 de 13 kilos o de 11 kilos hay 66 kilos de propano. En una máquina de 10 kilovatios doméstica, decírmelo vosotros mejor, pero puede haber 1,2 kilos, ¿no? Entonces, por eso se pusieron esas distancias. Efectivamente, los fabricantes nos habéis dicho que esas distancias son cortas. Vale, ¿con eso qué quiero decir? Que si alguien pone una máquina compacta de circuito secundario, o sea, perdón, de circuito indirecto, que se puede aplicar la IF20 con R290. Pone de una marca, la que sea. Iba a decir Keiter porque están aquí, ¿no? Pero lo que sea. Pum. La pone en las distancias que dice el reglamento. Pero llega el fabricante y no se la quiere poner en marcha porque no ha cumplido las instrucciones de instalación, las distancias que exige el fabricante tiene razón. El fabricante tiene razón. El fabricante puede poner condiciones más estrictas que las del reglamento para instalar una máquina suya. Nunca las puede rebajar. Siempre que estén bien descritas en el libro de instrucciones de instalación y en el libro de mantenimiento. ¿Vale? Digo porque estas cosas no suelen pasar. Entonces, sigo que si no se me olvida. Otra de las consecuencias que trae este nuevo reglamento europeo es que va a recalificar las certificaciones de manipuladores de gases. No penséis como alguien que porque en el reglamento europeo diga que una persona con un certificado categoría A1 puede realizar, mantener y manipular instalaciones o equipos con gases, con cualquier tipo de gas, fluorado o hidrocarburo de cualquier carga, ya puede hacer la instalación. No es así. Para hacer la instalación hay una profesión regulada que se llama profesional. En el ámbito de las instalaciones frigoríficas, profesional frigorista. En el ámbito de las instalaciones térmicas, instalador de instalaciones térmicas. Son esos los que pueden hacer instalaciones, que además tendrán que tener el correspondiente certificado. ¿Cuáles son las categorías, grandes rasgos que se han puesto? Diferentes, vamos a decir. Se mantienen como categoría A1, lo que nosotros llamamos GF1, pero limitadas a gases fluorados e hidrocarburos. Se mantiene la categoría A, creo que se llama A, o B, perdón, que es lo que nosotros llamamos GF2, ¿sí? Que es aquellas personas físicas que pueden manipular equipos con hasta 3 kilos de carga si son partidos y 6 kilos si son compactos, o herméticos, perdón. ¿Vale? Se genera una tercera categoría para aquellos que van a manipular instalaciones con amoníaco. ¿Por qué? Pues por las características tan chulas que tiene el amoníaco, que ya sabéis que es tóxico, lo voy a decir así, es ligeramente inflamable, que sabéis que me gusta decir que es inflamable aunque ligeramente. Y hay una cosa con los detectores de amoníaco, y es que el propio reglamento ya dice, bastante antes de que llegue a un límite tóxico lo has olido. Entonces, yo alguna vez que me han dicho, oye, necesito poner, digo, pues si vas a tener una sala de máquinas telecomandada, como vas a tener mucha más concentración de la que tú huelas antes de que entres, ponlo, pero ponlo además bastante por debajo de los límites. ¿Para qué? Para que tengas un tiempo de aviso, puedas llegar allí y tomar las precauciones necesarias de EPIs personales y tal para poder entrar. Luego, como decía José Luis, ya sabemos que según info donde esté, pues podemos arrastrar todo con el compresor, todo el gas hacia esto, se cierra una válvula a la salida de la válvula de expansión y tienes todo el gas confinado allí si la fuga la tienes en la fase gas. Si la tienes en fase líquida, pues bueno, habrá que buscar la manera. ¿Sí? Pero las cosas, claro, pero este señor es un perro muy viejo.
A ver, cuando digo eso quiero decir que, y yo creo que alguna vez me lo habéis leído en redes, está muy bien, tenemos unos profesionales muy buenos, tenemos una formación profesional muy buena, pero se nos está olvidando lo que son, lo que ya en mis tiempos o en los tiempos de mi padre llamaban oficios. ¿Sí? Ese que va a la máquina, mira así y dice, uff, no midas nada, está allí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, ya sé que para eso soy bastante radical, eso es lo que ha llevado, en muchos casos, a que tengamos instalaciones o sistemas de instalaciones que efectivamente son mucho más sencillas de ejecutar, son mucho más fáciles, más baratas, pero sacan un 5, y solo sacan un 5. Entonces aquí tengo que echar la bronca, un poco de bronca, a la panda de mayores que veo por allí, que les enseñéis bien a los chavales, coña. O sea, que no puede ser, desde mi punto de vista, que un chaval que salga de una escuela de FP no sepa soldar. No sepa soldar cobre. No puede ser. Vale, pero voy a seguir. Estas certificaciones solo valen, las que he hablado, categorías A1, B, solo valen para la manipulación de gases fluorados. ¿Eso qué va a llevar? Eso lo que va a llevar es un Real Decreto que sustituya al 115/2017, que ya ha estado en información pública, ya lo está analizando el MITER para ver qué consideraciones se toman en cuenta y cuáles no, y se espera que se publique como a mediados del año que viene, ¿vale? En ese Real Decreto aparecerán, pues como hasta ahora, pues, formación, control del comercio, de las trasvases, pero la parte de formativa y de certificación, para aligerar un poco el Real Decreto, se dejará una orden ministerial que saldrá inmediatamente después. También ya se está trabajando sobre el tema. Se ha pedido ayuda a los centros de FP para ver cuál es la formación complementaria, sobre todo no tanto la formación de cada certificado, sino más bien la formación complementaria que van a tener que hacer los que ya estáis certificados para poder mantener su certificado, para adquirir o para conseguir alguno de los nuevos. ¿Vale? Una novedad que tiene este reglamento europeo es que las certificaciones personales tienen fecha de caducidad, 7 años. Ya no son certificados para siempre o hasta que se cambie el reglamento, 7 años. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, pues los de la administración tendremos que volvernos locos para ajustar las aplicaciones para que eso funcione, para que eso se controle, pero se controlará. Y detrás de esos dos reales decretos, pues habrá que modificar el RESIF. ¿Por qué? Por 3 cosas, básicamente. Una, iba a decir aligerar, no es aligerar, pero para adaptar el RESIF al estado de la técnica. Si yo tengo equipos en el cual el fabricante es capaz de garantizar que me va a limitar el caudal de fuga a una determinada cantidad, por ejemplo, al 20%, y digo un número al 20% de la carga total que lleva el equipo, ¿sí? Pues igual la carga máxima que va a salir de ese equipo va a ser el 20%, no el total, como estábamos calculando hasta ahora. Pero esos equipos hasta ahora no existían. Empiezan a existir ahora porque están fabricando, están homologando, de acuerdo con la IEC 60335 es. Sí, es que todas de memoria no me las sé. Entonces, en esas, pues bueno, se tocará un poco el RESIF para eso. Se tocará un poco el RESIF, ¿para qué? Para adecuar el régimen de controles de fugas y el régimen de inspecciones a eso, a esto. De acuerdo con José Luis, que se acaba de ir, en que hay una, a mí no me gusta, y cuando discutimos el RESIF actual perdí esa guerra y me tengo que dar así, no me gusta del RESIF que una instalación de amoníaco de 200 toneladas de amoníaco se inspeccione por un organismo de control cada 10 años, y una instalación de 200 kilos de 134A, que los que sabéis el PCA de memoria ya sabéis todas las toneladas de CO2 que tiene equivalente, se inspeccione cada 2 o cada 5 años. No parece muy lógico, ¿no? Entonces, yo era más partidario de
tener como dos tipos de inspección, una de control de fugas exclusivamente y otra más de seguridad, que sí sería cada 10 años, y desde mi punto de vista para todas las instalaciones de más de nivel 2, por ejemplo. ¿Sí? Y como os digo, esto se espera, claro, el Real Decreto de Gases Fluorados y la orden ministerial se esperan que estén a finales de 2026, la modificación del RESIF se espera que se apruebe, bueno, ha salido información pública, o salió información pública con la información pública del nuevo Real Decreto que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas. ¿Sí? Ha salido como una disposición adicional, creo que es. Entonces, eso se espera que se apruebe a finales del 26. ¿Vale? Eso no quiere decir, como he dicho al principio, y por eso he dicho aquello de que es un reglamento que no necesita transposición, eso no quiere decir que los profesionales en las instalaciones no tengáis que hacer ya los controles de fugas. Perdón, lo voy a decir bien. Eso no quiere decir que los titulares de las instalaciones no tengan que contratar ya los controles de fugas de acuerdo con el nuevo reglamento europeo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es de aplicación a todos, ya. Lo único que, bueno, si alguien se viene a certificar ahora, todavía como no lo tenemos ordenado en el Estado español, pues le estaremos emitiendo un certificado con el Real Decreto anterior que luego se podrá transformar o convalidar en función del nivel de formación que tengamos. Vale, hasta ahí. ¿Qué se toca del RESIF? En el RESIF nada más. Y de la orientación normativa por ahí va a ir. Claro, se está esperando un poco, pensábamos que iba a ir más rápido, a que saliese el reglamento de gas con el RESIF, o sea, con esa pequeña modificación del RESIF, para empezar a trabajar en un nuevo RESIF. ¿Sí? O sea, de 35 años que he dicho al primero, 8 años, 8 años, 8 años. Cuando empecé a explicar el borrador del RESIF actual, en algunas jornadas solía decir que, y apretaros los machos, porque esto va a venir no vamos a tener un reglamento que dure para toda la vida ya. Va a ser ir apretando poco a poco, y los objetivos son los que son. Los objetivos son los que son, y vamos a dejarnos de gaitas. 2050 cero emisiones y tal, o sea que ahí tenemos que ir. Y tenemos que ponernos con esa visión. ¿Vale? Solo no sé si es primicia o no, pero el otro día me chivó un fabricante que parece ser que las hidrolefinas, los HFOs famosos, que cuando se descomponen en la atmósfera parece que dan los famosos PFAs, que yo nunca he sabido exactamente qué son, pero deben de ser muy malos, no debe ser algo que creo que puede ser carcinógeno como sustancia en la atmósfera. Entonces, Europa ya ha decidido que primero es la salud, luego el clima y luego la eficiencia. Entonces, el 29 los prohibirán. Tendrá que haber algún reglamento europeo de aplicación directa también para que nos lo publicaran dentro de poco, pero creo que eso ya está. Eso viene forzado sobre todo por el tema han cambiado la clasificación de las hidrolefinas en el reglamento de etiqueta de sustancias, en el REACH, y ese cambio lleva a esta prohibición. Perdón, parece que ese cambio va a conllevar esta prohibición. Lo digo parece porque todavía esto, ¿vale? Bien, y yo de la evolución normativa, pues ya veis a dónde vamos, ¿eh? No esto, la diapo era muy chula, muy dinámica y tal, pero me vais a perdonar. Y ya para terminar, lo único que quería era haceros un poco de spoiler o hacer propaganda un poco de lo que hacemos nosotros, joder. No, a ver, sabéis que tenemos la aplicación de tramitación de instalaciones frigoríficas, la tenemos diseñada para el Real Decreto 138/2011. Por fin hemos conseguido medios económicos y tiempo de informáticos para que nos adapten la aplicación al reglamento actual. Haremos una jornada de presentación de estas en la calle, o sea, en el local, en el salón de actos de Gran Vía 85, el día 11 de diciembre, y ahí presentaré un poco cómo va a funcionar. Pero a grandes rasgos, a ver, no la presento aquí para que tengáis que venir el 11, si no, ¿qué hacemos, no? Pero está abierta la inscripción ya,
Lo único, sí, comentaros un poco por dónde van los tiros. Al final, lo que hemos intentado es hacer un sistema de control de la tramitación, de manera que no os, dejarme decirlo así, no os permita meter la pata. Que vaya tan guiado que no os podáis equivocar. ¿Vale? Controla, nos hemos centrado en el concepto de instalación que tiene el reglamento. Eso quiere decir que en algún establecimiento puede haber más de una instalación, y a partir de ahí vamos a definir todos los sistemas uno por uno y la aplicación se encargará de hacer las comprobaciones. Entonces, vosotros diréis, es de nivel 1, la instalación cogerá y dirá, no, esto es de nivel 2. El concepto para decir si es de nivel 1 o de nivel 2 es el del reglamento. Acordaros que las instalaciones con A2L todas son de nivel 2, pero hay algunas instalaciones de nivel 2 que pueden ser ejecutadas y mantenidas por empresas de nivel 1, las de los A2L, con sus límites de carga. Pues de eso se encargará la aplicación. ¿Vale? Tendrá en cuenta la IF20, tendrá en cuenta los A2L en su esto, y al final dirá, esta instalación es de nivel 2 o de nivel 1. ¿Requiere proyecto o no requiere proyecto? Eso os lo va a decir. ¿Qué más? Así, por adelantaros algo más, que va a hacer todas las comprobaciones de las tablas del apéndice 4, perdón, de la IF04, del apéndice de la IF04, incluso si necesitan medidas o no. Esas gráficas que os he ido presentando que hizo Unai en su día, Unai fue el calculista, ya le conocéis, fue el que taca y nos hizo las gráficas de todo, y gracias a él las tenemos, porque yo no soy capaz, os digo la verdad. Y bueno, pues eso se han implementado en la máquina, se han implantado en la aplicación, para que incluso diga, esto, tú cuéntame lo que quieras, pero esto va a necesitar. Además de que la memoria la tiene que firmar un técnico, va a necesitar dos medidas de seguridad añadida. ¿Sí? Y poco más tengo que contaros. Oye, para hacerlo así de viva voz no lo he hecho. O sea, no sé. Si se me olvida algo me decís, pero bueno, que para la reglamentación europea sí que han salido 2 o 3 reglamentos con excepciones concretas, pero no hemos sido afortunados en que no se han dejado ninguna. ¿Vale? Las dos son, una es para máquinas frigoríficas muy pequeñas y la otra es para gases de uso médico, para equipos de uso médico y tal, que tenían un problemón con las esto. Estamos en, eso sí, mira, joder, estamos en discusión en el Ministerio, en el grupo de trabajo del Ministerio, en cómo vamos a gestionar las excepciones. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el reglamento europeo habla de que hay unas limitaciones siempre que por cuestiones de seguridad se tengan que permitir. Claro, eso es una excepción. ¿Cómo vamos a gestionar esas excepciones? El Ministerio tendrá un registro centralizado de excepciones y luego no sé cómo haremos para mover la información de un lado para otro o cómo se gestionará al final. Ya os iremos contando, o ya os iré contando. Y otra cosa que se me acaba me he acordado ahora y se me olvidará, sí, es que en aquellos se mantiene la necesidad de que cualquier vendedor de equipos partidos que necesite instalación de menos de 3 kilovatios, ¿sí?, que son aquellos equipos de clima que vende Leroy Merlin y no se tienen que inscribir por RITE, porque el RITE marca el límite en 5 kilovatios, tengan que informar a la administración de que han vendido un equipo y no han recibido el certificado de. Eso, en vez de ser como hasta ahora, que era un formulario que algunas comunidades recibíamos, otras no, a veces recibíamos a esto, el Ministerio lo que va a hacer es generar un registro único, telemático, solo telemático, en el cual el vendedor del equipo estará obligado a informar de qué ha vendido y el instalador a darle al OK de que lo ha instalado. De manera que eso yo creo que estará enlazado con el registro industrial integrado, de manera que la propia aplicación verá si esa empresa está habilitada o no y empezará esto. Nosotros tendremos acceso a los datos de cada comunidad, a los datos de instalaciones situadas en la comunidad. Véase
que si alguien se va a comprar el Leroy Merlin de Cantabria, de Santander, un equipo y se lo instala en Guecho, pues ese equipo se instala en Guecho. Entonces me encantará a mí, por decirlo de alguna manera. ¿Vale?